La ponencia que vamos a defender es la Ley de la Responsabilidad del Menor, experiencias prácticas de medidas en régimen abierto. Introducción. La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que es la Ley 5/2000, regula en su artículo 7 las diferentes medidas susceptibles de ser impuestas a los menores. Y el artículo 6 del reglamento de esta Ley Orgánica 5/2000 impone unas reglas que han de ser observadas en la ejecución de las medidas, entre las que destacan los programas fundamentalmente educativos que fomenten en los menores el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros, y la prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social, siempre que no sea perjudicial para el interés del menor, utilizando preferentemente los recursos normalizados del ámbito comunitario. Los objetivos es que se trata de averiguar si la justicia de menores está dotada de instrumentos normativos adecuados a su función, flexibles y adaptables a la situación de cada persona, y si cuenta con un amplio abanico de medidas del medio ambiente que posibiliten el trabajo educativo con el menor, así como la participación de la familia y de la propia sociedad en la resolución del conflicto generado por el acto penal. La metodología. Se trata de un estudio basado en las leyes, la bibliografía y la jurisprudencia, y el método utilizado es deductivo. La discusión. Vamos a analizar las medidas en régimen abierto. La primera es la medida de tratamiento ambulatorio. Esta medida se aplica a los menores que disponen de condiciones personales, familiares y sociales adecuadas para seguir un programa terapéutico que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones de su psiquismo, pudiéndose combinar diferentes tipos de asistencia médica y psicológica. La medida de asistencia a centro de día está destinada a que el menor tenga un ambiente estructurado durante gran parte del día, realice en el mismo actividades socioeducativas, se compensen las carencias familiares de aquel residiendo en su domicilio en un centro de protección. Así hay que establecer que, según el reglamento, la condición de centro de día, los recursos estarán incluidos en la red de servicios sociales de cada comunidad autónoma, siempre que estén plenamente integrados en la comunidad y sean adecuados a la finalidad de la medida. El trabajo de los menores en el centro de día se dirige al área afectiva, fomentando en estos el desarrollo de unos valores significativos en el proceso de personalización. Así se desarrolla, por ejemplo, la capacidad de convivir con otras personas, las conductas de cooperación, la capacidad de expresión y comprensión en las relaciones con otros. Se fomenta la idea de superación, desterrando identificaciones negativas, y se enseña a aceptar los fracasos sin desestructurarse. Para alcanzar estos objetivos, fundamentalmente se utiliza la llamada entrevista personal, con la figura de un tutor para cada menor, que mantiene con él un encuentro semanal como mínimo, pudiéndose ampliar si la situación del menor lo requiere. La tercera medida es la de permanencia de fin de semana. Según la exposición de motivos de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, esta medida de permanencia fin de semana combina elementos del antiguo arresto fin de semana, de la jurisdicción de adultos y de la medida de realización de tareas socioeducativas o prestaciones en beneficio de la comunidad. La medida de libertad vigilada tiene por objetivo que el menor infractor está sometido durante un periodo establecido a una vigilancia y supervisión a cargo de un educador, con el fin de que adquiera habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social, cumpliendo además las reglas de conducta, obligaciones o prohibiciones que el juez o la jueza puede imponerle. Consiste esta medida en una intervención sociopedagógica individualizada y de control sujeto a ella. Sin duda, el destinatario y el protagonista de esta intervención es siempre el menor, pero en ocasiones debe ser posible también, habrá que intervenir el medio familiar del mismo para lograr la finalidad y que los objetivos en ella se cumplan. La medida de régimen abierto número 5 es la de conveniencia educativa. Está regulada en el artículo 7.1, letra J, de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y trata de proporcionar al menor un ambiente de socialización positivo, y consiste en que el menor conviva durante un periodo establecido con una persona, familia distinta a la suya o con un grupo educativo a fin de adquirir pautas socioafectivas y prosociales. Se apela, por
tanto, a la participación de la comunidad en la efectiva aplicación de esta medida. En consecuencia, habrán de existir personas, grupos familiares o familias que acepten la convivencia y que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, es decir, que no estén en causas de o hayan incurrido en causas de inhabilitación como tutores. Para la ejecución de esta medida, la entidad pública seleccionará a una persona, una familia, un grupo educativo más idóneo entre los que se hayan ofrecido y acepten voluntariamente la convivencia, escuchándose necesariamente al menor y, cuando sea el caso, a sus representantes legales. Una vez realizada la selección y confeccionado el programa individualizado de ejecución de la medida por el profesional designado, se recogerá en el mismo la aceptación expresa de la convivencia por la persona, la familia o grupo educativo seleccionado, la predisposición mostrada por el menor para la convivencia y, en su caso, la opinión de los representantes legales. Esta medida tendría que contar con recursos propios de las entidades de reforma, bien constituidos al efecto o bien concertados con nuestras instituciones que proporcionen ambientes de socialización adecuados a los menores objeto de esta medida. En esta medida hay que indicar que se aplica a muchos menores que arremeten violentamente contra los miembros de su familia, principalmente contra su madre, y que en el fondo revela un fracaso educativo, en especial en la transmisión del valor de respeto hacia la madre. Con frecuencia son fruto de una educación excesivamente permisiva en la que no se han marcado límites, lo que ha dado lugar a que se conviertan en los tiranos del hogar, con escasa capacidad de introspección y de autodominio, y que responden con altercados, con agresión, cuando no se cumplen las exigencias dentro de la familia. Es por ello que en muchas ocasiones el abordaje de estos casos ha de pasar por una medida inicial de internamiento para aplicar posteriormente una medida menos restrictiva de libertad, como puede ser la convivencia educativa, donde se trabaje con el menor en el establecimiento de otras formas de relación intrafamiliar, de expresión de sentimientos, de control de impulsos, de resolución de problemas y de responsabilidad de sus actos, al tiempo que se lleva a cabo una terapia de familia profunda que incluya las distintas figuras que se relacionan con el menor. La sexta medida de prestación en beneficio de comunidad consiste en que siempre y con el consentimiento del menor realice actividades no retribuidas de interés social, buscando solucionar la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor, sin atentar desde luego a su dignidad ni supeditarse a la consecución de intereses económicos. Se trata, en definitiva, de educar en el menor en el valor social del bien infligido y su objetivo. Es decir, hay que hacerle comprender que actuó de forma incorrecta, que la sociedad ha sufrido de modo injustificado sus consecuencias negativas y que merece un reproche formal de esta sociedad y, por tanto, tendrá que realizar la prestación de trabajos que se le exige en un acto de reparación justo. La séptima medida, realización de tareas socioeducativas. Como su propio nombre indica, se trata de que el menor realice actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar su desarrollo como persona y su adaptación a la sociedad, tales como acudir a talleres de aprendizaje, aulas de educación, cursos de formación o de promoción para el empleo. En definitiva, se pretende cubrir las necesidades concretas del menor, percibidas como limitadores del desarrollo integral, mediante la asistencia y la participación en programas existentes de la comunidad o creados ad hoc por los profesionales encargados de ejecutar esta medida. La octava medida se denomina de amonestación. Se trata de una medida próxima a las llamadas órdenes de atención, orientación o supervisión. Se impone por el juez o la jueza de menores y está dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido, o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales acciones en el futuro. Resultados. En la práctica, la medida de tratamiento ambulatorio son las entidades públicas las que se encargan de abordar la ejecución de esta medida a través de los centros de salud mental, centros que generalmente están demasiado saturados por la demanda de la población en general, con lo que resulta evidente que la periodicidad de las consultas que debiera tener el menor resulta que no podrán realizarse con la frecuencia adecuada, y en consecuencia se produce una prescripción farmacológica para el mismo.
La experiencia nos indica que hay una gran carencia de centros de día y donde existen, resulta no tienen los medios suficientes. Sin embargo, también hay que mencionar alguna experiencia realmente positiva respecto de la ejecución de esta medida. Hay centros en los que se trabaja con menores en áreas tales como educación biológica corporal, con un programa que incluye educación para la salud, drogadicción, educación afectivo-sexual, educación ambiental, educación física y además un programa de vida cotidiana. Asimismo, se trabaja en ayuda psicosocial para tratar de ayudar a madurar a los menores y de que adquieran habilidades necesarias con el que se trata de desarrollar el pensamiento, el razonamiento y la toma de perspectiva social, destacando el trabajo que se realiza en el ámbito de resolución de conflictos, manejo de ansiedad, educación en valores y pensamiento creativo. En lo referente a la medida de permanencia a fin de semana, cuando se impone esta medida, en muchas ocasiones se ven con dificultades propias respecto cuando se trata de un ambiente hostil en la familia. Asimismo, en vez de realizar tareas socioeducativas, los menores vuelven a sus antiguas costumbres, tales como las adicciones a los consumos de tóxicos, litronas, y parece aconsejable que esta medida, cuando no se den unas condiciones mínimas de control y supervisión por parte de la familia o cuando las circunstancias personales del menor aconsejen una intervención educativa más intensa o continuada. La medida de libertad vigilada está planteando diversos problemas, entre los que destaco que en muchas ocasiones esta medida se trata de abordar la totalidad o la gran carencia o todos los problemas que presenta el menor a través de la imposición de muy reglas de conducta, y estas reglas de conducta que están reguladas en el artículo 7.1 letra H son excesivas. Por eso hay que atender preferentemente las necesidades educativas de forma prioritaria, imponiendo menos reglas de conducta y dejar en manos de los educadores el control de la libertad vigilada. Respecto a la medida de convivencia educativa, abogamos porque existan familias y personas profesionalizadas o voluntarias para realizar convivencia educativa con preparación suficiente como para abordar de forma adecuada la problemática que presenta el menor. Esta medida es muy utilizada en el ámbito anglosajón, donde existen familias acogedoras que tienen asignada una cantidad de dinero para los gastos que origina el menor. Se trata, en definitiva, de profesionales especializados. Respecto de la medida de trabajos en beneficio en la comunidad, es de las pocas que se impone al menor que lleva una infracción de carácter leve. Por ello, ruego que las entidades públicas cuenten con los recursos necesarios y específicos para este tipo de problemática, donde se tenga en cuenta las carencias educativas del menor y se dedique especial atención a ayudar al mismo en el cumplimiento de la medida impuesta. En la práctica, la medida de amonestación está siendo escasamente utilizada por el pobre resultado educativo que se alcanza con la misma, a excepción de aquellos casos en los que se aplica a menores infractores primarios que respetan figuras de autoridad que no precisan resocialización y que han cometido hechos no graves. Conclusiones. La justicia de menores está dotada de instrumentos normativos adecuados a su función, flexibles y adaptables a la situación de cada persona, y cuenta con un amplio abanico de medidas en medio abierto que posibilitan el trabajo educativo con el menor, así como la participación de la familia y de la propia sociedad en la resolución del conflicto generado por el acto penal, al tiempo que se evita el desarrollo del menor de su entorno. Estas bondades de las medidas de régimen abierto quedan totalmente desvirtuadas y en la práctica no se pueden hacer efectivas por falta de recursos o por la saturación de los mismos, lo que resulta aún más grave en el caso de las medidas dirigidas a tratar disfunciones psíquicas o adicciones de los menores, toda vez que no solamente se dejará sin respuesta educativa un acto penal, y además se habrá perdido una ocasión y un tiempo decisivos para evitar consolidar procesos patológicos que destruyen lo más elevado del ser humano y abocan a la delincuencia y que de otro modo podrían haber tenido un abordaje adecuado o incluso una solución definitiva.